Me temblaban las piernas cuando volví a cerrar la puerta del hotel. Eran las 20:47 de un jueves, 2 de mayo, festivo en Madrid. Llovía. Pero eso era lo de menos. Me temblaban las piernas, no por el frío, ni por culpa de los tacones, ni siquiera por el miedo de que alguien me hubiera visto salir. Me temblaban porque esa fue la primera vez en 11 años que volví a sentirme viva. No feliz. Viva. Y no fue solo por el sexo, que también, sino por algo más profundo y más sucio, la certeza de que acababa de traicionar a alguien que nunca se lo esperaría de mí. Y no me arrepentí. No en ese momento. En ese momento lo único que me dolía eran los músculos de la cara de tanto contener una sonrisa que no sabía dónde meter. Tomé un taxi desde Moncloa hasta casa, y en el camino miraba por la ventanilla como si estuviera viendo la ciudad por primera vez. Los semáforos, las luces rojas reflejadas en el asfalto mojado, la gente paseando con paraguas, los escaparates cerrando, todo me parecía ajeno, irreal. Como si yo ya no formara parte de esa ciudad, sin embargo, estuviera flotando por encima de ella. Con una sensación de poder que jamás había sentido. De control. De haber recuperado algo que me habían quitado sin darme cuenta. Y mientras tanto, en mi bolso, guardado entre la cartera y el neceser, llevaba el sujetador que no me había vuelto a poner. Ni siquiera me di cuenta hasta que estaba ya en el portal de casa. Era ridículo, lo sé, pero ese trozo de tela me pesaba más que las llaves, el móvil o los años de matrimonio que llevaba a la espalda. Cuando abrí la puerta, Raúl estaba en el sofá, viendo la televisión con el sonido bajísimo, como siempre. Ni siquiera giró la cabeza. Solo dijo: ¿Ya has vuelto? Contesté que sí, con voz neutra, y fui directa al baño. Me miré en el espejo y me asusté de lo distinta que me veía. No por fuera. Por dentro. Era como si la persona que se estaba secando el pelo con una toalla fuera otra mujer. Una que ya no temía lo que pudiera pasar después. Una que había cruzado una línea y no pensaba pedir perdón por ello. Tú sabes que yo nunca fui de las que buscaban líos. Siempre fui la que cumplía con todo. En el trabajo, en casa, en el matrimonio. Me ocupaba de las facturas, de las citas médicas, de planear vacaciones, de mantener contacto con la familia política aunque no soportara a su madre. Raúl no era un mal hombre. No me maltrataba. No me engañaba, o al menos no lo sabía. Pero no me tocaba. No me miraba. No me hablaba más allá de lo funcional. Y eso, amiga, eso mata más que cualquier grito. La última vez que me dijo que estaba guapa fue en 2019. Lo recuerdo porque fue en la boda de su primo. Me puse un vestido rojo que me quedaba espectacular, me maquillé como si fuera a los Goya y me lo curré para gustarle a él. Me lo dijo en el ascensor, antes de bajar. Estás guapa. Ya. Después, nada. Ni un roce. Ni una mirada. Dormíamos en la misma cama pero vivíamos en dimensiones distintas. A mí me tocaba el silencio, a él el derecho a no explicarse. Y yo, por no parecer histérica, dejé de reclamar. Aprendí a callar. A dejar que pasara otro día. Otro mes. Otro año. Hasta que llegó Marcos. No me voy a detener ahora a contarte cómo lo conocí, eso vendrá luego. Lo importante es que él me devolvió algo que yo creía muerto. No fue con palabras bonitas, ni con caricias. Fue con atención. Con interés real. Con preguntas sinceras. Y sobre todo, con deseo. No de ese que te sueltan a veces para salir del paso. Deseo real. Crudo. Directo. El tipo de deseo que te desarma, que te obliga a elegir si vas a seguir siendo la esposa perfecta o la mujer que por fin se atreve a hacer lo que necesita. Y elegí.
Lo hice con claridad. Sin alcohol. Sin excusas. Quedamos en ese hotel de Argüelles. Entré sola. Salí otra. Esa noche no dormí. Raúl no sospechó nada. Se metió en la cama en calzoncillos, me dio un beso rápido en la frente como si fuéramos hermanos y se quedó dormido a los 5 minutos. Yo me quedé mirando el techo. Pensando. No en él. Ni siquiera en Marcos. Pensaba en mí. En cómo había aguantado tanto tiempo sin gritar. Sin explotar. Sin romper nada. Y lo peor fue que no sentí culpa. Sentí alivio. Sé lo que estás pensando. Que lo más duro no es haberlo hecho, sino lo que viene después. Y sí, tienes razón. Pero en ese momento, en ese instante congelado entre el ayer y el ahora, solo había silencio. No el silencio hostil que había en mi matrimonio. Era otro silencio. Un silencio limpio, claro. Un silencio donde por primera vez no necesitaba que nadie me aprobara. Ni él, ni tú, ni nadie. Solo necesitaba no volver a desaparecer. Y no sabes cuánto me costó llegar a ese punto. El domingo por la tarde, Raúl decidió que quería bajar al trastero a buscar una caja con libros viejos. No era habitual en él moverse un dedo los fines de semana si no era para ir a correr o encender la PlayStation, pero por alguna razón ese día se levantó del sofá y anunció que bajaría a reorganizar cosas. Yo estaba en la cocina, quitando las pegatinas de unos frascos de cristal porque me había obsesionado con la idea de tener una despensa ordenada. No le respondí. Él abrió la puerta, bajó las escaleras sin coger el ascensor, otra rareza en él, y escuché como la puerta del garaje se cerraba con fuerza. Tardó más de lo habitual. Yo ya estaba con el agua caliente abierta, llenando los botes con arroz y lentejas, cuando escuché que volvía a entrar. No hizo ruido. No habló. Fue ese silencio el que me alertó. Cuando Raúl nos escucha, hay un problema. Su forma de entrar a casa siempre tiene algo de torpeza. O se tropieza con las botas, o se queja de algo, o tira las llaves en la encimera. Pero esa vez, nada. Solo pasos suaves, medidos, calculados. Me giré para mirarle. Estaba parado en la puerta del pasillo, con una expresión que no le conocía. ¿Desde cuándo está esta maleta aquí?, preguntó. Al principio no entendía a qué se refería. Luego recordé que la semana anterior había guardado una maleta mediana en el trastero, con ropa de invierno que no me cabía en el armario. Lo raro es que esa maleta no era nuestra. Era de Marcos. Me la había dejado para que llevara unas cosas a casa de mi hermana en Ávila cuando todavía nadie sospechaba nada. Yo no había tenido tiempo de devolverla, así que la guardé pensando en hacerlo más adelante. Lo que no recordaba es que dentro, en un bolsillo lateral, había quedado una carpeta con el logotipo de su editorial y su nombre impreso en grande. Una carpeta de color rojo que no pegaba con nada de lo que teníamos. No es mía, respondí, intentando sonar natural. Raúl se acercó y dejó la carpeta encima de la mesa del comedor. No dijo nada durante varios segundos. La abrió y empezó a sacar los papeles. Había una propuesta de publicación firmada por Marcos, unas notas manuscritas sobre un manuscrito y una tarjeta de visita con su número personal. ¿Quién es este tío?, preguntó sin levantar la voz. No respondí. Me quedé paralizada, intentando calcular cuántas mentiras tendría que construir en ese momento para que todo encajara. Pero no me salió ninguna. No por remordimiento, sino porque su tono era diferente. No estaba gritando, no me estaba insultando, no había rabia. Había algo más frío, más peligroso. Había claridad. Y la claridad de Raúl daba más miedo que cualquier explosión emocional. No me hagas preguntártelo otra vez. Es un compañero del máster,
dije finalmente. Me prestó la maleta para un viaje. ¿Por qué hay documentos suyos en nuestra casa? No me di cuenta. Supongo que se quedó ahí por error. Raúl me miró fijamente. Me atravesó con la mirada, como si estuviera escaneando cada gesto, cada tic, cada movimiento mínimo en mi cara. Me observaba como quien intenta detectar una fisura en una pared aparentemente sólida. No le bastaba con lo que oía. Estaba buscando lo que no decía. ¿Has estado con él? Tardé medio segundo en contestar. Ese medio segundo me delató. Si hubiera dicho que no de inmediato, tal vez habría tenido una oportunidad. Pero ese instante, ese pequeño espacio entre la pregunta y la respuesta, selló la verdad. Raúl lo notó. No me gritó. No tiró nada. Solo respiró hondo, como si estuviera intentando contener un temblor interior. Y entonces se sentó en una de las sillas del comedor. Yo me quedé de pie. Estábamos a menos de 3 metros y sentía como si hubiera una distancia imposible de recorrer entre nosotros. No puedo creerlo, dijo, bajando la mirada. Quise decirle que no era lo que él pensaba, que no había sido algo constante, que no me enamoré de otro, que simplemente necesitaba algo que él ya no me daba. Pero no dije nada. Porque lo cierto es que no sabía por dónde empezar. No tenía un argumento sólido que sirviera para defenderme. Porque no había sido un error de una noche. Había sido una decisión. Premeditada, consciente y, lo peor de todo, necesaria. ¿Desde cuándo? Hace un mes. ¿Una vez? No contesté. Raúl se levantó, se acercó a la carpeta, volvió a meter los papeles dentro, la cerró con precisión y la dejó sobre la encimera. Luego me miró de nuevo, y esta vez no había contención en su mirada. Había algo peor, decepción absoluta. ¿Por qué? Porque me sentía sola. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo en vez de meterte en la cama con otro? Sí se me ocurrió. Te lo dije muchas veces. Te lo rogué. Te pedí que volvieras a verme, que te acercaras. Pero no lo hiciste. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No. Pero lo explica. Raúl caminó hacia la puerta. Yo di un paso hacia él. ¿A dónde vas? A pensar. A no verte. A no matarte a gritos, porque ahora mismo no confío en lo que podría hacer si sigo aquí. Cerró la puerta sin violencia. Me quedé sola en la cocina, con las manos manchadas de pegamento de las pegatinas y el estómago revuelto. No lloré. No todavía. Solo me senté en el suelo y respiré. Porque sabía que lo peor aún no había llegado. Sabía que Raúl no era de los que reaccionaban en caliente. Él era de los que elaboraban respuestas. Y una vez que tenía algo claro, no había vuelta atrás. Lo siguiente que supe de él fue un mensaje a las 3:12 de la madrugada. Voy a dormir a casa de mis padres. Mañana hablamos. No dormí. Estuve despierta toda la noche mirando el techo, como una sentencia suspendida. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. Y por primera vez desde que todo empezó, tuve miedo. Cuando Raúl volvió a casa al día siguiente, eran casi las 9 de la noche. Yo llevaba todo el día sin moverme del salón, incapaz de concentrarme en nada. No había comido, no había encendido la televisión, ni siquiera había tocado el móvil. Lo escuché abrir la puerta, colgar las llaves en su sitio y quedarse quieto unos segundos, como si estuviera calibrando el ambiente. Entró al salón con el abrigo todavía puesto, se sentó frente a mí y me miró sin decir una palabra. No había rabia, ni lágrimas, ni dramatismo, solo una especie de calma tensa que se sentía como el momento exacto antes de una tormenta. Esperé a que hablara, pero no lo hizo. Terminé rompiendo el silencio. ¿Has estado pensando?
Pregunté con la voz seca. He estado intentando entender en qué momento todo se fue a la mierda, respondió él, despacio, sin mirarme directamente. Intentando recordar cuando te convertiste en alguien capaz de hacer algo así sin que yo me diera cuenta. Me incliné hacia adelante y apoyé los codos en las rodillas. No me convertí en nadie. Sigo siendo la misma, aunque ya no sé si eso importa. Claro que importa, dijo, por fin levantando la mirada, porque si sigues siendo la misma, entonces lo que hiciste fue aún más grave. No fue una locura, no fue un arrebato. Lo hiciste sabiendo exactamente quién eres y lo que significaba hacerlo. Lo sé. Entonces explícame por qué. No con frases vacías, no con lo de me sentía sola. Quiero saber qué se te pasó por la cabeza exactamente el día que decidiste que acostarte con otro era la solución a tus carencias. Tomé aire, y por un segundo quise mentirle, suavizar las cosas, inventar una historia que sonara menos cruel, pero ya no tenía sentido. No fue por carencias. Fue por necesidad. Necesitaba que alguien me mirara, que me hablara, que me tocara como si importara. Tú hace años que me miras como si fuera una costumbre. Raúl apretó los puños, respiró hondo y se reclinó en el sofá. Así que es mi culpa. No he dicho eso. Pero lo estás insinuando. Si yo no te hubiera ignorado, tú no lo habrías hecho. ¿Eso estás diciendo? Estoy diciendo que no llegué ahí de la nada. No te das cuenta de lo que estás admitiendo. Has estado construyendo esta excusa durante meses, tal vez años, para que cuando llegara el momento no tuvieras que sentirte culpable. No me excuso. Te estoy contando lo que pasó. No, me estás justificando tu traición como si fuera una consecuencia inevitable. Pero no lo era. Podrías haber hecho 1000 cosas antes de follarte a otro. Podrías haberte ido, podrías haberme dejado, podrías haberme gritado, pero no, preferiste mentirme. No lo planeé así. ¿Y cómo lo planeaste? ¿Con citas en hoteles o con cafés escondidos? No quiero hablar de los detalles. Yo sí. Quiero saberlo todo. Dime dónde fue, cuándo fue, cuántas veces. Dime su nombre, su cara, lo que te decía. Quiero que me lo pongas delante para entender que te dio el que yo ya no podía darte. Me quedé callada. No quería decir su nombre, no por protegerle, sino porque decirlo lo haría real, tangible, indiscutible. Raúl lo notó. No lo vas a decir, ¿verdad? No tiene sentido. Ya da igual. Claro que tiene sentido. Quiero imaginarlo cada vez que te vea. Quiero saber qué cara ponerle a la persona con la que destruiste todo esto. No lo voy a hacer. Raúl se levantó y caminó hacia la ventana. Eres una cobarde. Ni siquiera tienes el valor de ponerle nombre a lo que hiciste. Se giró hacia mí. ¿Sabes lo peor? Que yo confiaba en ti más que en nadie. Nunca te revisé el móvil, nunca dudé de ti, nunca pensé que me engañarías porque creía que tú eras distinta. No quiero que me idealices. Ya no. Tranquila, eso ya no va a pasar. No había gritos, pero cada palabra era un golpe más fuerte que cualquier insulto. La forma en que lo decía, sin elevar el tono, sin perder el control, dolía más que si me hubiera estrellado algo en la cara. Raúl era un hombre contenido, siempre lo había sido, y su frialdad era lo que más miedo me daba. ¿Piensas dejarme? Pregunté finalmente. No lo sé. Aún no he decidido si merece la pena hacerte el favor de quedarme o el de irme. No te quedes por obligación. No te preocupes, no lo haré. Pero antes necesito entender si lo que siento ahora es rabia o asco. Porque si es asco, no hay arreglo posible. Se apoyó en la ventana, mirando la calle.
Yo lo observaba desde el sofá y recordaba cada noche en la que había querido provocarle una reacción, una chispa, cualquier cosa que me hiciera sentir que todavía existíamos como pareja. Y ahora que por fin la había provocado, todo era devastación. Raúl se giró de nuevo. ¿Lo sigues viendo? No. ¿Lo quieres? No. Entonces, ¿qué querías? Sentirme viva. Pues felicidades, lo has conseguido. A costa de todo lo que tenías. No respondí. Raúl se quitó el abrigo y lo colgó con una calma que parecía calculada. Luego fue a la cocina, abrió el frigorífico, sacó una cerveza, bebió un trago y volvió al salón. Vamos a hacer esto claro, dijo mientras dejaba la botella en la mesa. No voy a ser el idiota que te ruegue explicaciones, ni el mártir que diga que te perdona porque el amor todo lo puede. No te voy a perdonar. Pero tampoco voy a montar el drama que te gustaría para sentirte menos culpable. No voy a darte ese consuelo. No quiero consuelo. Claro que lo quieres. Quieres que te entienda, que reconozca mi parte, que te diga que no pasa nada, que lo nuestro se puede arreglar. Pero no se puede. No después de esto. Porque ahora cada vez que me mires, sabré que has tenido a otro encima y que pensaste que podías seguir haciendo como si nada. Me ardía la cara. No por vergüenza, sino porque tenía la sensación de que cada palabra estaba dejando una marca invisible. Me levanté despacio, sin saber muy bien para qué. Raúl me observó con una frialdad casi clínica. ¿Te vas? No lo sé. Pues decide. O te quedas y asumes lo que has hecho, o te vas y te llevas contigo la culpa. Pero no te quedes aquí parada como si estuvieras esperando que yo decida por ti. No sé qué quieres que diga. No quiero que digas nada. Quiero que hagas algo. Me acerqué a él. Lo tenía a 1 metro de distancia. Podía olerle el aliento a cerveza, podía notar su respiración agitada aunque él intentara disimularla. Extendí la mano, pero no llegué a tocarle. Se apartó. No me toques. Fue la primera vez en toda la conversación que levantó la voz. No fue un grito, pero bastó para congelarme. No vuelvas a tocarme, repitió. No después de haber tocado a otro. Me senté de nuevo, derrotada. No lloré. Ni siquiera podía hacerlo. Raúl recogió la carpeta que todavía estaba sobre la mesa y la tiró al cubo de basura. Luego fue a la habitación, sacó una mochila del armario y empezó a meter ropa sin decir una palabra. Lo seguí en silencio. ¿A dónde vas? A donde no estés tú. Podemos hablarlo. Ya lo estamos haciendo. No así. ¿Y cómo? ¿Quieres otra oportunidad para convencerme de que fue culpa mía? No quiero convencerte de nada. Pues entonces cállate. Cerró la mochila, la cargó al hombro y se detuvo en la puerta. No me busques. No me llames. No me mandes mensajes. Si quieres sentirte libre, aquí la tienes. Tu libertad. Y se fue. El sonido de la puerta al cerrarse fue más fuerte que cualquier grito. Me quedé de pie, mirando el pasillo vacío, sintiendo que el silencio de esa casa ya no era el mismo de antes. Antes era rutina. Ahora era castigo. Me senté en el suelo, apoyé la espalda en la pared y me quedé así hasta que empezó a amanecer. No pensé en Marcos, ni en el hotel, ni en nada de lo que me había llevado hasta ahí. Solo pensaba en que por primera vez en años, Raúl había sentido algo. Y lo que había sentido era odio. Durante las 2 semanas siguientes no supe casi nada de Raúl. No respondió mis mensajes, no contestó llamadas, no apareció por casa. Yo seguía yendo al trabajo, dormía poco, comía lo justo, y cada noche esperaba escuchar sus llaves en la cerradura sin que eso ocurriera.
Su madre me llamó un par de veces, preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, pero el tono de su voz era distinto, medido, como si supiera más de lo que decía. El jueves de la tercera semana llegó un correo a mi bandeja de entrada del banco, una notificación de movimiento en la cuenta conjunta. Raúl había retirado todo menos 1.000 euros. Lo interpreté como un mensaje claro, estaba empezando a moverse, a planificar algo. No me sorprendió, porque siempre fue previsible cuando tomaba una decisión. Pero lo que no imaginé fue hasta dónde llegaría con su venganza. El lunes siguiente recibí un correo interno del departamento de administración del instituto donde trabajaba. Me pedían que pasara por la dirección para hablar con la jefa de estudios. Pensé que era algo relacionado con horarios o sustituciones, nada grave. Cuando entré en el despacho, me encontré a la directora con cara seria y una carpeta abierta delante. Me pidió que me sentara. Me mostró un sobre blanco. Dentro había unas fotografías impresas, claramente recientes. En una aparecía yo entrando al hotel de Argüelles. En otra, saliendo con Marcos. En otra, los dos en el bar de enfrente. No eran comprometedoras hasta que vi la última, él tocándome la cara con la mano mientras esperábamos un taxi. La directora me miró sin decir nada durante unos segundos. Alguien las ha enviado por correo anónimo, dijo finalmente. Sin texto, sin remitente, pero con una nota que decía para que sepan con quién trabajan sus alumnas. No sabía qué decir. Me quedé en silencio, mirando las fotos, intentando procesar que alguien había seguido mis pasos, había tomado esas imágenes y había tenido la sangre fría de enviarlas a mi trabajo. No hacía falta pensar mucho para saber quién lo había hecho. Entendemos que es un asunto personal, añadió la directora, pero la imagen del centro puede verse afectada. Vamos a evitar sanciones, pero te pedimos que seas discreta. Salí de allí sin defenderme. No tenía fuerzas. En el pasillo, el corazón me golpeaba el pecho de forma violenta. En cuanto llegué a casa, llamé a Raúl. No contestó. Le envié un mensaje, ya sé lo que has hecho. No lo respondió, pero media hora después me llegó otro correo. Esta vez, de él. El asunto decía, solo te devuelvo la transparencia que me robaste. Dentro, un mensaje corto. Ahora todos saben quién eres realmente. Yo ya lo supe tarde. Me temblaban las manos. Llamé de nuevo. A la tercera vez contestó. ¿Qué quieres? Dijo con voz tranquila. Eres un cabrón. Supongo que sí, pero no tanto como tú. Has cruzado un límite. ¿Límite? Repitió, riéndose apenas. No existe ninguno después de lo que hiciste. Yo solo te mostré lo que significa que algo salga de las sombras. Te pasaste meses mintiéndome a la cara. Ahora sabes lo que es que alguien exponga lo que escondías. Podrías haber arruinado mi trabajo. Yo no te puse en la cama con nadie. No te obligué a mentir. No hice más que mostrar la verdad. ¿Y eso te hace sentir mejor? No. Pero me hace sentir equilibrado. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, en silencio, sin saber si llorar o reír. Había pasado de la culpa a la ira en cuestión de minutos. No porque no mereciera su enojo, sino porque su forma de vengarse no era justicia, era humillación. No buscaba cerrar nada, buscaba destrozar mi reputación, mi tranquilidad y cualquier espacio donde pudiera recomponerme. Esa misma tarde me llamó Marcos. No sabía que lo habían fotografiado. Cuando se enteró, su reacción fue inmediata. ¿Tu marido te ha seguido? No lo sé, pero las fotos no salieron solas. Esto puede traerme problemas en el trabajo. A mí ya me los trajo. No deberíamos vernos más, dijo sin rodeos.
Tranquilo, no pensaba hacerlo. No lo digo por despecho. Lo digo porque no quiero que esto escale. No puedo permitir que algo personal me arruine profesionalmente. Lo entiendo. Colgamos sin despedirnos. En cuestión de 3 días había perdido a Raúl, a Marcos, parte de mi reputación y casi mi empleo. Esa noche bebí vino hasta las 3 de la mañana. No por tristeza, sino para apagar el zumbido constante en la cabeza. A la semana siguiente, recibí una notificación judicial. Raúl había solicitado la separación de bienes y el reparto del piso. Me quedé mirándola sin reaccionar. No tenía sentido llamar, discutir o intentar negociar. Él había hecho todo en silencio, como quien ejecuta un plan ya pensado desde el principio. Incluso había cambiado la contraseña de la cuenta compartida y el seguro del coche. No dejó huecos. Todo perfectamente atado. Lo peor llegó cuando fui al banco para ver los movimientos. Había transferencias pequeñas, regulares, hacia una cuenta a su nombre que yo no conocía. Lo llevaba haciendo desde hacía meses. Lo había preparado antes de descubrir nada. Como si, de alguna forma, hubiera intuido que esto iba a pasar y hubiera diseñado su salida con tiempo. 2 días después apareció por casa. Llevaba una carpeta en la mano y un semblante sereno. Yo estaba en el sofá, intentando mantenerme entera. Entró sin saludar, dejó la carpeta sobre la mesa y dijo: Ahí tienes la propuesta del abogado. Firma si nos ahorramos el juicio. ¿Por qué hiciste lo de las fotos? Porque necesitaba saber lo que se siente cuando todo se te escapa. Lo hiciste para humillarme. Lo hice para equilibrar la balanza. Yo perdí la confianza, tú pierdes la apariencia. Podrías haberlo hecho de otra forma. No. Esta era la única forma en que te dolería de verdad. Eres cruel. Aprendí del ejemplo. Me acerqué y le arrebaté la carpeta de las manos. Dentro estaban los papeles del divorcio, las condiciones de reparto y un documento notarial en el que me cedía su parte del coche y de los muebles, pero se quedaba con el piso. ¿Te quedas con la casa? Pregunté. Sí. La compré yo. Tú te quedas con tu libertad. ¿Dónde se supone que voy a ir? Tienes trabajo. Tienes estudios. Siempre has sido autosuficiente. No te hará falta mucho. Eres un hijo de puta. Puede ser, pero al menos no soy un traidor. Nos quedamos en silencio un rato. Él se sentó frente a mí. Me miraba sin ira, sin compasión, sin ningún rastro de lo que un día fue cariño. ¿Te sientes mejor? Pregunté. No. Pero ya no siento nada, y eso me basta. ¿No te da vergüenza lo que has hecho? Vergüenza me daba ser el último en enterarme de que mi mujer se acostaba con otro. Ahora solo siento alivio. No todo era tu culpa. Y no todo era la tuya, pero tú decidiste joderlo todo primero. Tomó su abrigo, se levantó y fue hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo. Si firmas los papeles esta semana, no haré públicos los correos. ¿Qué correos? Los que le mandabas a tu amante. Los tengo todos. Sentí que el suelo se me movía. No sabía cómo los había conseguido. No quería ni preguntarlo. No puedes hacer eso, dije en voz baja. Puedo. Pero no lo haré si colaboras. Y se fue. Esa noche rompí el silencio de la casa gritando sola. No había nadie que pudiera oírme. Lloré de rabia, de impotencia, de humillación. Me había dejado sin defensa, sin argumentos y sin dignidad. Lo odié, pero una parte de mí entendía su lógica retorcida. Me había traicionado primero, y ahora él devolvía el golpe de la forma más calculada.
No buscaba amor ni perdón, buscaba control, y lo había recuperado completamente. Pasaron 3 días hasta que firmé los papeles. Los llevé al despacho del abogado sin decir palabra. Él los revisó, los guardó y me dio una copia. No le pregunté dónde estaba Raúl. No quería volver a verle. Pero cuando salí del edificio y respiré el aire frío de la calle, comprendí que su venganza había funcionado. Había logrado que me sintiera insignificante, expuesta y derrotada. Y, aún así, no me arrepentía del todo. Porque aunque él hubiera ganado esa batalla, yo sabía que por un instante, antes de todo esto, había recuperado algo que me pertenecía, la capacidad de decidir. Aunque esa decisión me costara todo. La última vez que lo vi fue en una cafetería del centro, cerca del Retiro, un lugar al que nunca habíamos ido juntos. Él eligió el sitio, él eligió la hora, él impuso el tono desde el primer minuto. Me escribió 2 días después de que firmara los papeles, y el mensaje fue claro, directo, sin espacio para interpretaciones: necesitamos cerrar esto cara a cara. Jueves, 18, Café Elíptico. No tardes. Llegué 10 minutos antes y pedí un café solo, no porque me apeteciera, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Cuando entró, lo reconocí de inmediato. A pesar de que se había cortado el pelo, llevaba barba de varios días y un abrigo nuevo que jamás le había visto. Caminaba más recto, con otro aire, como si ya nada de lo anterior le pesara. Se sentó sin saludar, pidió un cortado al camarero y clavó los ojos en mí con una calma desarmante. Ya está todo firmado, dijo mientras se quitaba los guantes. Lo sé. Faltaba hablar de los últimos detalles. ¿A qué detalles te refieres? Cuentas compartidas que aún están activas, seguros pendientes de cancelar, papeles del coche que no entregaste, y decidir si vamos a mantener contacto o no. No vamos a mantener contacto, Raúl. Eso pensaba, pero hay cosas que aún podrían quedar colgando si no se concretan bien. Prefiero dejarlo todo cerrado. No quiero que me vuelvas a escribir, ni a llamar, ni a mandar indirectas a través de tu madre. Quiero desaparecer de tu agenda. Ya me has castigado suficiente. No lo hice por castigo. Lo hice para evitar que te sintieras cómoda. Lo hiciste para que me hundiera, y lo conseguiste. Lo hice para que no pudieras limpiarte las manos y seguir tu vida como si nada hubiera pasado. ¿Y ahora qué? ¿Ya estás satisfecho? No. ¿Qué más quieres? No quiero nada más. Quería entender por qué me mentiste, y aunque tus respuestas no me sirvan, al menos ya sé quién eres. No me conoces. Conociste una parte de mí, igual que yo de ti. Yo no te oculté nada. Tú sí. Tú me ignoraste durante años. Y eso justifica que buscaras a otro. No lo justifica. Pero lo explica. ¿Sabes qué me repito desde que descubrí todo esto? Que si hubieras venido a mí y me hubieras dicho esto no va bien, necesito algo más, tal vez habríamos tenido una oportunidad. Pero tú lo decidiste por los dos. Te diste el permiso de destruirnos sin avisarme. Te avisé muchas veces, Raúl. Te lo dije de 1000 formas distintas, con palabras, con gestos, con intentos de acercamiento. Lo que no hice fue rogarte. Porque para ti rogar es perder. Porque rogarte a ti era hablar con una pared. Nunca sabrás si eso habría servido. No lo intentaste con todo. Preferiste buscarlo fuera. Y tú preferiste responder como un verdugo. Respondí como alguien traicionado. No lo niego. Pero fuiste más allá de cualquier límite. ¿Esperabas flores? Esperaba humanidad. Eso se terminó el día que te bajaste las bragas por otro. Sus palabras me golpearon como si me hubiese escupido en la cara. La camarera dejó el café en la mesa justo en ese momento, y ni siquiera nos miró.
Sentí un calor subirme por el pecho, pero lo contuve. No iba a darle el espectáculo. No mereces lo que hice, dije después de unos segundos, pero tampoco merezco lo que hiciste tú después. No estamos hablando de merecer, sino de consecuencias. ¿Y ahora qué? ¿Vas a contarle a mi familia? ¿A mis amigas? ¿A mi jefe? No. Ya terminé lo que tenía que hacer. Solo quería asegurarme de que entendías bien que todo esto se acabó. Lo tengo clarísimo. ¿Te arrepientes? No te interesa la respuesta. Sí que me interesa. Porque si me dices que no, entonces nunca fuiste quien yo creí. Y si me dices que sí, entonces puede que haya algo en ti que valga la pena salvar, aunque no sea conmigo. Me arrepiento de haberlo hecho así. Me arrepiento de haber elegido el peor camino. Pero no me arrepiento de haber buscado algo más, porque tú ya no estabas. ¿Y ahora qué has encontrado? Nada. Perdí todo. Y estoy asumiéndolo. Raúl se echó hacia atrás, cruzó los brazos y suspiró. Miró hacia la calle por unos segundos, y luego volvió a mí con la misma mirada de siempre, esa que durante años no decía nada, pero ahora ya lo decía todo. ¿Estás viendo a alguien? No. ¿Lo sigues buscando? No tengo cabeza para eso ahora. ¿Y qué vas a hacer? Vivir. Trabajar. Pagar un alquiler. Reconstruirme. Sin mí. Sin ti. Raúl sacó la cartera, dejó un billete de 20 sobre la mesa, y se levantó. Yo seguía sentada, sin tocar mi café. Antes de irse, se detuvo a mi lado. Espero que algún día entiendas la dimensión de lo que rompiste. No lo nuestro, sino todo lo que venía después. Lo que podríamos haber construido. Y yo espero que algún día entiendas por qué ocurrió. Ya no importa. Lo único que importa es que esto se terminó. Sí. Se terminó. Salió sin mirar atrás. Me quedé allí sentada, sin saber si debía quedarme 5 minutos más o levantarme de inmediato. Miré el café frío y supe que no iba a probarlo. Me puse el abrigo, salí a la calle, y caminé sin rumbo durante casi una hora. No pensaba en él, ni en lo que había dicho. Pensaba en mí, en lo que quedaba después de todo. No me sentía libre, ni fuerte, ni destruida. Me sentía vacía, como si después de tanto caos finalmente no hubiera quedado nada en pie. Esa fue la última conversación. Nunca volvimos a cruzar palabra. Nunca supe si rehizo su vida, si siguió enfadado, si hablaba de mí con desprecio o si simplemente me borró. Yo tampoco lo busqué. Porque no quería respuestas. Solo quería respirar sin miedo a que el pasado me alcanzara otra vez. Han pasado 7 meses desde aquella conversación, y no hay un solo día en el que no me despierte con la sensación de estar dentro de una versión distinta de mi propia vida. No diría peor ni mejor, solo distinta. Vivo sola, en un piso pequeño en Chamberí, de una habitación, sin lujos, sin adornos, sin ruidos. Es un lugar que no compartí con nadie, que no tiene las huellas de Raúl en los armarios ni en la memoria de las paredes, y eso, aunque parezca poco, lo hace soportable. El primer mes fue una rutina de supervivencia básica: trabajo, compras, dormir. A veces salía a caminar solo para no estar sentada mirando las paredes. No me permitía pensar mucho, no porque tuviera miedo a la culpa, sino porque pensar no solucionaba nada. Las decisiones ya estaban tomadas, los puentes ya estaban quemados, y lo único que quedaba era avanzar por el suelo que todavía no se había hundido. Nadie del entorno cercano me preguntó directamente por lo que pasó. Mi familia evitó el tema con una habilidad que rozaba lo patológico, y mis amigas, las pocas que seguían en contacto, me ofrecieron un apoyo que tenía más de respeto por el silencio que de consuelo real. Yo no pedí explicaciones,
ni consuelo, ni oportunidades para explicar nada. No me sentía víctima, no me sentía verdugo, y eso descolocaba a todo el mundo. La mayoría espera que el que sufre llore y el que traiciona se arrastre, pero yo no encajaba en ninguna de esas dos imágenes. Acepté lo que hice, acepté lo que provocó, y asumí que había cosas que ya no se iban a reparar. A eso lo llamo madurez, no redención. En el trabajo se calmaron las aguas con el tiempo. La directora no volvió a mencionarme el asunto, y aunque noté durante semanas como algunas compañeras me observaban con una mezcla de curiosidad y juicio, aprendieron a disimularlo. Yo hice lo mismo. No di explicaciones, no negué nada, no me excusé. Me dediqué a trabajar más horas de las necesarias, a asumir tareas que no me correspondían y a convertirme en imprescindible dentro del departamento, no por orgullo, sino por necesidad. Necesitaba recuperar control, aunque fuera en algo mínimo. Porque cuando la vida entera se desmorona, lo único que sostiene a veces es tener horarios, correos por responder, reuniones por preparar. Me salvó tener responsabilidades. En cuanto a Marcos, no volví a saber de él. No le escribí, no lo busqué, no le eché en cara que desapareciera. Entendí su silencio como un acto de autoprotección, y no se lo reproché. Lo que tuvimos no fue una historia de amor, ni una relación, ni un refugio. Fue una decisión. Tomada desde la urgencia, desde la necesidad, desde un lugar que no se puede justificar con argumentos románticos. Fue una elección que vino de lo que me faltaba, no de lo que él ofrecía. Por eso nunca lo idealicé, por eso no lo extrañé. Porque nunca fue mío. Solo fue la grieta por donde me escapé cuando ya no podía respirar. Hubo noches, sobre todo durante los primeros meses, en las que pensaba si valió la pena todo esto. Si un momento de recuperar el deseo, la atención, el cuerpo, justificaba todo lo que vino después. Y la respuesta nunca fue clara. No me arrepiento de haberme acostado con otro. Me arrepiento de no haber tenido el valor de irme antes de hacerlo. Me arrepiento de haber construido durante años una relación que ya estaba muerta solo por miedo a enfrentarme al vacío. Me arrepiento de haber esperado demasiado de alguien que ya no podía darme nada. Pero no me arrepiento del momento en el que decidí hacer algo por mí, aunque lo hiciera de la peor forma posible. Porque si no lo hubiera hecho, seguiría allí, apagada, invisible, funcional, educada, pero vacía. Raúl no volvió a escribir, no volvió a aparecer, no volvió a mencionarme en redes, ni a través de conocidos. Desapareció por completo, y lo respeté. Creo que si nos cruzáramos por la calle no sabríamos qué decirnos. Éramos dos personas que compartieron una década entera y ahora no tienen absolutamente nada en común. Y eso, más que triste, es revelador. El amor no siempre termina con gritos, a veces termina en silencio absoluto, y el silencio es mucho más definitivo que cualquier insulto. Aprendí muchas cosas, y no todas me hacen quedar bien. Aprendí que soy capaz de mentir si me siento arrinconada. Aprendí que puedo vivir con la culpa si eso me permite recuperar algo de mi autonomía. Aprendí que la traición no se siente igual desde dentro. Que desde fuera todos creen que pueden juzgar, que pueden dividir el mundo entre buenos y malos, pero que cuando estás ahí, en medio del desastre, las líneas se difuminan y ya no hay etiquetas que sirvan. Aprendí que ser infiel no siempre nace del deseo, muchas veces nace del abandono. Y aprendí que nadie está preparado para asumir las consecuencias completas de sus actos, ni siquiera yo. Ahora mismo no tengo pareja, no tengo planes de tenerla, y ni siquiera estoy intentando conocer a alguien. Estoy aprendiendo a estar sola, y eso no es una frase hecha, es una práctica diaria. Aprender a no justificarme ante nadie, a comer sola sin mirar el móvil cada 3 minutos, a dormir sin esperar un mensaje antes de cerrar los ojos, a hacer planes de fin de semana que no incluyan la obligación de compartirlos. Hay días que son más fáciles, otros que me muerden por dentro.
Pero no me estoy hundiendo. No estoy buscando redención, ni perdón, ni una segunda oportunidad. Estoy observando con frialdad lo que quedó después del incendio. No para reconstruirlo igual, sino para entender que no quiero repetir. No cuento esta historia para provocar compasión. No me interesa que me entiendan. La cuento porque hay demasiadas versiones decoradas de lo que significa destruir una relación, y esta no lo está. Aquí no hay víctimas, no hay finales felices, no hay justicia poética. Solo hay decisiones, consecuencias y una mujer que ahora camina con los ojos más abiertos que antes, incluso si eso duele más. Porque una vez que ves la verdad de lo que fuiste capaz de hacer, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Puedes sobrevivir, puedes mejorar, puedes seguir adelante. Pero no puedes olvidar. Ni debes. Y aunque a veces me asome al recuerdo de lo que tuve, y aunque a veces me duela no tener ya lo que perdí, hay una parte de mí que se siente más viva que nunca. Porque ahora sé de lo que soy capaz, para bien y para mal. Y vivir con eso es duro. Pero es real.